Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Eh, es un placer estar aquí con todos ustedes. Un abrazo desde México para todos mis amigos de América Latina. Hace unos años tuve la oportunidad de asistir personalmente a pues, el bello país de Ecuador. Estuvimos en la ciudad de La Tacunga, en un congreso organizado también de una manera extraordinaria por el CIDE, en donde pues tengo muy buenos amigos. Bien, no sé si ya estén viendo mi pantalla. Sí, adelante, doctor. Perfecto, muy bien. Veamos. He titulado a esta conferencia Análisis del coeficiente de máxima potencia en aerogeneradores. Cuestionamiento, hallazgos y nueva perspectiva. Es el resultado de varios años de investigación, de una lucha muy grande para finalmente publicar el artículo. Dicen que, bueno, cuando hay una idea innovadora, cuando hay algo que rompe con los esquemas pues, ya preestablecidos, es difícil, ¿no? Hay una resistencia para poder salir adelante. Bien, este es el panorama general. En primer lugar, voy a hablar acerca de la energía eólica, en términos generales, qué es, cómo se puede aprovechar, algunos datos importantes del WEC, que es el eh, Consejo Mundial o General Global de Energía Eólica. Vamos a hablar de algunas cuestiones importantes, algunos datos importantes de su último reporte, este 2022. También vamos a hablar acerca del coeficiente de potencia, cómo se define, cómo está caracterizado, qué tipo de modelos tenemos, por qué es importante. Y después ya voy a abordar la parte medular, que es el límite de Bells. O sea, cómo fue que se calculó. Luego vamos a hablar de un tema muy interesante que tiene que ver con cómo sobrepasar el límite o resultados que han mostrado que se puede sobrepasar dicho límite. Luego vamos a hablar acerca de una propuesta que hicimos acerca de la idealización de la extracción de cierta potencia y finalmente pues veremos las conclusiones. Bueno, pues la energía eólica ha estado presente desde los albores de la humanidad y el viento, caprichoso e indomable, ha querido ser encapsulado por la humanidad para poder utilizar al menos parte de su energía, parte de su poder, para el beneficio de la raza humana. Tenemos pues aquí en las imágenes famosos molinos de viento, tan conocidos en pues, Países Bajos, en donde, bueno, pues se utilizaban originalmente pues para moler el grano, también para pues llevar a cabo el traslado del agua por un sistema de bombeo. Entonces, desde aquel entonces ya se utilizaban pues estos molinos, aprovechaba la energía eólica para beneficio de la humanidad. Pero bueno, ha evolucionado la energía eólica a lo largo de los siglos, la tecnología, hasta nuestros días, de tal manera que, bueno, hay en la actualidad aerogeneradores gigantescos, de tal manera que, imagínense, aquí, bueno, pues hay varios estudiantes que nos están acompañando, tal vez algunos de ellos no hayan escuchado acerca de las características de ciertas turbinas eólicas, pero imagínense ustedes que puedan ser tan grandes, eh, de tal manera que el álave, la paleta de una turbina, o sea, puede ser más grande, puede tener una longitud mayor que el más grande de los aviones, que un Boeing, por ejemplo. Entonces, algunas son realmente colosales, son enormes. Bueno, pues tenemos instalaciones eólicas tanto en tierra firme como también en el mar.
Onshore es el término en inglés que alude a las instalaciones eólicas que están en tierra, y offshore las que están en el mar. Hay pues, parques eólicos, wind farms, les llaman en inglés, que pues se encuentran en lugares estratégicos. Aquí en las imágenes de la derecha podemos ver cómo hay parques eólicos instalados pues en grandes latitudes dentro del círculo polar, y también las tenemos pues en el mar, ¿no? Por ejemplo, en el mar del norte, pues hay instalaciones muy importantes, ¿no? que benefician a países como Inglaterra. Así que el crecimiento de esta energía renovable, de la energía eólica, ha sido eh, gigantesco, sobre todo en los últimos años. Bueno, aquí les estoy mostrando, hay eh, una gráfica en donde aparecen varias barritas desde el año 2001 hasta el 2021. Entonces, pues aquí tenemos un span de unos 20 años, en donde vemos la capacidad total instalada en gigawatts. Aparece tanto, no se alcanza a apreciar muy bien en las barras de la izquierda, pero a la derecha sí. Se ve en la base de cada columna, podemos apreciar cuál es la potencia total instalada en tierra, y en la parte de arriba vemos la capacidad total instalada en el mar, el offshore. Por ejemplo, en el año 2021 hay una potencia total instalada de 837 gigawatts, de los cuales 57 corresponden a la instalación en el mar, mientras que 780 gigawatts están instalados en tierra firme. Pero podemos ver el incremento que ha habido. Por ejemplo, en el año 2001, bueno, con respecto a lo que tenemos en la tabla, del 2001 al 2021, pues pasaron 20 años, entonces 20 años atrás había 24 gigawatts instalados. Y vean, ahora 837 en total. Ahora, el crecimiento del offshore, las instalaciones eólicas marinas, se ha incrementado también considerablemente. Por ejemplo, del año 2020 al 2021, vemos que de 36 gigawatts se incrementa hasta 57. Estamos hablando pues de un incremento de 21 gigawatts. ¿Qué tanto es 21 de 36 porcentualmente? Pues estamos hablando de más del 50%, ¿no? Cerca del 60% de la capacidad acumulada hasta el 2020. O sea, todo lo que se tenía en capacidad marina hasta el 2020 eran 36 gigawatts. Y nada más en un año, del 20 al 21, en esta época de la pandemia, pues hubo un incremento de cerca del 60%, nada más en ese año. Entonces, se está volviendo muy popular, y realmente están siendo una alternativa para las energías limpias, muy importante, la energía eólica. Y bueno, en mi caso particular, de las instalaciones offshore. La fuente de esta información, bueno, es el WEC, es el Global Wind Energy Council, ¿sí? El Consejo Mundial de Energía Eólica, el Consejo Global de Energía Eólica, y este es su reporte del 2022, ¿sí? El reporte de energía eólica global de este año. Y bueno, pues aquí aparecen datos desde el 2001 hasta el 2021 en particular. Ustedes pueden descargar, de hecho se los recomiendo, aquellos que pues tengan interés en cuestiones eólicas, pueden ustedes ingresar a la página de WAC, simplemente lo pueden escribir ahí en Google, y ya los va a direccionar, y bueno, les pide algunos datos, su correo, si son estudiantes, si son profesores, investigadores, eh, y entonces ya les va a permitir descargar el archivo con información muy interesante acerca de cuestiones eólicas. Aquí, bueno, también tenemos información importante
acerca de, bueno, esto es del año 2020, así es como está reportado, ¿sí? En el reporte del 2022 viene pues esta gráfica acerca de la capacidad de manufactura de turbinas eólicas global en el año 2020. Entonces, hablando en particular de ese año nada más, pues estamos hablando de 120 gigawatts. Y de todos esos, miren nada más, China. China es un monstruo. Es verdaderamente una potencia en energía eólica. El 58% de toda esa eh, capacidad de manufactura le pertenece a China, más de la mitad, 58%. Acá vemos, por ejemplo, que toda Europa, el 18.5%, los Estados Unidos el 10%, aquí viene la India también con una cantidad importante, 8.5%, Latinoamérica, nosotros estamos con un 4%, y otros países, otros lugares del mundo constituyen el 1%. Entonces, pues, eh, increíble, ¿no? La capacidad que tiene China en la actualidad. Ahora, una turbina eólica, bueno, en general tiene estos elementos. Tenemos a la turbina en sí misma, aquí a la izquierda están los álabes de la misma. La góndola, bueno, pues es la cajita que protege a todos los elementos que están aquí en el interior. Tenemos el soporte principal del aerogenerador. La caja de cambio es básicamente una caja de engranes que se encarga de hacer la multiplicación de la velocidad angular de la turbina, ¿verdad? En el aerogenerador. Y lo que pasa es que la turbina gira relativamente a una velocidad pequeña en comparación con la velocidad típica que se requiere en los generadores eléctricos. Entonces, como el generador eléctrico típicamente tiene que girar a una velocidad mayor, es que se utiliza la gearbox, la caja de engranes, para hacer el efecto multiplicador y que se haga un acoplamiento correcto. Esto sucede con muchos generadores, como por ejemplo con los DFID, que son muy utilizados, que es el generador de inducción doblemente alimentado, el Double Head Induction Generator. Pero también es posible utilizar algo que se llama Direct Drive. En el Direct Drive hay un acoplamiento directo, o sea que la velocidad de la turbina y la del generador son la misma, pero bueno, para eso se tiene que utilizar un generador apropiado, un generador especial, como por ejemplo el generador síncrono de imanes permanentes. ¿Sí? El problema es que, bueno, son más grandes, ¿sí? Con relación al DFIC, pero bueno, pues nos evitamos la caja de engranes, que con el tiempo pues produce fricción, hay desgaste mecánico, y pues eso también genera ciertos problemas pues indeseables en el proceso de la conversión de energía eólica a energía eléctrica. Tenemos un motor orientador, porque bueno, pues la góndola completa se puede orientar, y bueno, también tenemos aquí un sistema de control que es el que se utiliza para poder obtener el máximo beneficio en la extracción de la energía eólica. De eso vamos a platicar un poquito más adelante. También es común que, bueno, se tenga una veleta, un anemómetro, pues para poder medir la velocidad del viento. Aunque en muchas ocasiones es complicado llevar a cabo una medición de la velocidad del viento, y es muy común que se estime mediante, por ejemplo, observadores de estado no lineales, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues hay un sistema, vaya, finalmente, el mundo y el cosmos entero está lleno de relaciones que nos permiten caracterizar a través de modelos matemáticos cuál es el comportamiento que tiene un sistema en el plano que ustedes quieran, incluso, como decía, en un plano cósmico, macrocósmico. Ahí tenemos, por ejemplo, la danza cósmica de los planetas gobernados por las leyes de la gravedad. Entonces, esos modelos matemáticos que típicamente, más que algebraicos, son ecuaciones diferenciales no lineales, que a veces, bueno, podemos linealizar dentro de ciertas características del sistema, pero sí típicamente son ecuaciones diferenciales no lineales las que gobiernan el comportamiento dinámico de algún sistema. Y bueno, en ocasiones lo que hacemos es
utilizar un observador de estado no lineal para poder estimar la velocidad del viento, porque a veces es muy complicado poder medirla de una manera apropiada. Pero bueno, entonces, en términos generales, estas son las partes principales que tiene una turbina eólica. Bueno, ahora vamos a hablar del coeficiente de potencia. ¿Qué es el coeficiente de potencia? Porque bueno, aquí vamos a hablar acerca de cómo manejar el modelo del coeficiente de potencia y cómo conducirlo para poder hacer una propuesta que nos permita explicar por qué hay resultados que superan el límite que Betz planteó pues hace poco más de un siglo. Bueno, ¿qué es el coeficiente de potencia? Miren, en términos generales, ¿sí? De manera puntual y específica, el coeficiente de potencia no es otra cosa que una división, un cociente, una razón. ¿Qué dividimos? Bueno, pues dividimos la potencia extraída del viento, o sea, la potencia que la turbina extrae del viento, entre la potencia total del viento. En términos prácticos, en términos operativos, es imposible extraer toda la potencia del viento. No es posible hacer eso. Solamente podemos extraer una fracción de la potencia eólica. Entonces, de ahí es importante obtener cuál es el punto del coeficiente, el punto máximo del coeficiente de potencia, porque teóricamente sería la máxima potencia que se podría extraer del viento. En términos prácticos, no se puede extraer toda la potencia, pues por muchas circunstancias, ¿no? Para empezar, no podemos canalizar toda la potencia del viento hacia la turbina. Parte del viento, bueno, está desparpajada y se va por los costados, o sea, no es un sistema cerrado, hay muchas no linealidades presentes en el sistema, hay fricción mecánica, vaya, la velocidad del viento no es completamente uniforme en todos los puntos, hay mil y un cosas que impiden que se pueda extraer toda la potencia del viento. Ahora, de manera simple, estamos hablando de este cociente, de esta división. Sin embargo, esto aproximadamente se puede representar como una función que depende de dos elementos, lambda y beta. A lambda se le conoce como el tip speed ratio, que no es otra cosa que el cociente de velocidades. Básicamente es la división de la velocidad tangencial en la punta de los álabes de la turbina entre la velocidad del viento. Entonces, eso es lambda. Y beta es conocido como el ángulo de paso. Entonces, es un ángulo que nosotros podemos modificar para poder pues mejorar la extracción de la energía eólica. En muchas ocasiones, pues se pretende simplificar el modelo matemático y a beta se le da el valor de 0, de tal manera que entonces el coeficiente de potencia pasa a ser únicamente una función del lambda, es decir, del tip speed ratio. Tenemos una publicación en la revista Facultad de Ingeniería. Esta es una revista colombiana. Un abrazo para nuestros amigos colombianos, un gran país al que le tenemos gran cariño. Y bueno, ahí tenemos esa publicación. Aquí está el DOI, entonces ahí lo pueden verificar ustedes. Ahí hablamos acerca de los distintos modelos y representaciones que hay del coeficiente de potencia. Tenemos representaciones que son exponenciales, hay representaciones senoidales, hay representaciones polinómicas. Incluso en este artículo nosotros hicimos una propuesta de una función polinómica para el coeficiente de potencia. Y también, pues hay modelos híbridos. El único detalle es que por lo regular, pues estas funciones tienen comportamientos indeseables fuera de cierta región. Entonces, a partir de cierto valor de lambda, pues ya empiezan
a generarse secciones o comportamientos indeseados. Por ejemplo, si hablamos de una función polinómica, es evidente que la función polinómica va a tender al más infinito o al menos infinito, pues a partir de cierto punto de inflexión. Pero bueno, entonces ahí lo pueden verificar ustedes en la revista directamente de Facultad de Ingeniería. Pero no olvidemos que el coeficiente de potencia es en esencia el cociente de la potencia extraída en la turbina entre la potencia total del viento. Ahora, ¿por qué es importante el coeficiente de potencia? ¿Por qué lo es? Bueno, yo aquí estoy presentando una curva del coeficiente de potencia. Aquí ya conocemos el modelo matemático y esta curva ya se conoce. Entonces, partiendo de eso, podemos apreciar aquí en la cúspide el punto máximo, el valor máximo para el coeficiente de potencia. Entonces, lo ideal es que nosotros podamos estar en ese punto durante la extracción de la energía. Ahora bien, lambda, aquí lo tenemos en el cuadrito de la izquierda, les decía que es igual a la velocidad tangencial en la punta de los álabes de la turbina. Eso no es otra cosa que omega R por R. Omega subíndice R es la velocidad angular en radianes por segundo. Y la R mayúscula corresponde al radio de la turbina. Entonces es una fórmula muy conocida y aquí en el numerador tenemos entonces la velocidad tangencial. Y abajo la V minúscula representa la velocidad del viento. Entonces este cociente de velocidades es lambda, el tip speed ratio. Y bueno, aquí en la horizontal, la variable independiente para la generación de esa gráfica es precisamente el tip speed ratio. Ahora, la omega R óptima se puede despejar. ¿Cómo? Bueno, el despeje es muy simple, va a quedar lambda por V entre R, eso sería el despeje de omega R, y la omega R óptima pues ocupará a la lambda óptima, que aquí la podemos apreciar, simplemente proyectamos aquí la línea de color amarillo hacia la horizontal, y aquí vemos que es un poquito más de 9 unidades el valor de la lambda óptima. Entonces, si ya conocemos lambda óptima, si ya es un dato, si es un valor conocido, y si el radio de la turbina también es un valor conocido, porque la turbina se diseña y tiene un radio fijo, entonces la variable aquí es la velocidad del viento. Si nosotros medimos la velocidad del viento, entonces obtendríamos la omega R óptima. En otras palabras, la velocidad a la que debe rotar la turbina, la velocidad a la que debería rotar eh, para, para poder extraer la máxima potencia depende de la velocidad del viento. Para cada velocidad del viento, para cada velocidad que tengamos en el viento, va a haber una velocidad única a la que debería girar la turbina. Ahora, ¿cómo le hacemos para eso? Bueno, hay que extraerle potencia a la turbina, utilizando, por ejemplo, un convertidor multinivel. Entonces, al hacerlo, vamos a disminuir la velocidad de la turbina, pero no podemos hacer que la velocidad baje demasiado, porque aparentemente nosotros estaríamos extrayendo más energía, pero en realidad no. O sea, todo esto, insisto, vuelve a ser un modelo matemático. O sea, tenemos que extraerle la energía a la turbina de tal manera que la turbina disminuya su velocidad y alcance la omega R óptima correspondiente para esa velocidad del viento. La velocidad del viento cambia, hay que cambiar otra vez la extracción de energía para que la nueva omega R cambie y corresponda con la velocidad la nueva velocidad del viento. Es como, por ejemplo, cuando uno anda en bicicleta. Si uno utiliza o juega con la relación de cambios en las estrellas de la bicicleta, imagínense que vamos en una pendiente. No sé, a lo mejor hay 30 grados, un ángulo de 30 grados, está algo pronunciada. No nos conviene ir a máxima velocidad porque no vamos a poder
Entonces, hay una determinada relación que nos permite optimizar el desplazamiento. Lo mismo ocurre en un maratón. Uno no puede ir a máxima velocidad, pero tampoco puede ir tan despacio. Entonces, hay una cierta tasa, una cierta velocidad a la que tenemos que ir para poder maximizar nuestro rendimiento y disminuir nuestros tiempos. Entonces, algo parecido ocurre en este sistema. Bien, ahora, aquí tenemos, en este caso particular, el coeficiente de potencia, bueno, depende de lambda y beta. Y bueno, este modelo en particular es un modelo senoidal. Tiene varios coeficientes, A0, A1, A2, hasta A9 y también B0, B1 y B2. Entonces, en este caso particular estamos utilizando los valores que están indicados aquí. Y entonces lo que estamos generando es la curva que vemos aquí en color rojo. Por cierto que en este caso particular a beta, que es el ángulo de paso, le dimos un valor de 0 y entonces generamos esta curva. Ahora bien, si tenemos la ecuación que genera al coeficiente de potencia, es lo que se hace, bueno, pues es nuestro interés calcular cuál es el valor de lambda óptima que le corresponde a la CP máxima. Y bueno, pues eso se hace con cálculo diferencial. Entonces la mayoría de los estudiantes universitarios pues ya lo conocen. Se preguntaban para qué servía. Bueno, pues esta es una de las aplicaciones. Aquí estamos determinando el tip speed ratio óptimo. Entonces, pues lo que hacemos es algo muy sencillo. Aquí estamos sacando la derivada de la función del coeficiente de potencia respecto a lambda. Entonces aquí aparece la derivada. Y bueno, pues sabemos que la derivada se iguala a 0 para obtener número crítico. Y bueno, al hacer la igualación a 0 y despejar, tenemos aquí que la lambda óptima es igual a esta expresión. Al sustituir los elementos, los parámetros que ya conocemos, nos da un valor de 9.1949. Entonces ya tenemos la lambda óptima para, para esta curva de coeficiente de potencia en particular. Bueno, es el número crítico. Hablando estrictamente, habría que demostrar que se tiene ahí un máximo. Podemos ocupar el criterio de la primera derivada o el de la segunda. Yo aquí utilicé el criterio de la segunda derivada. Se evaluó en lambda óptima la segunda derivada. Nos da negativo el resultado, con lo cual, bueno, demostramos que hay un máximo puesto que la función es cóncava hacia abajo y se tiene un máximo en el número crítico de lambda igual a 9.1949. Podemos sustituir este valor de lambda óptima en la CP máxima y obtenemos que el valor de la lambda, perdón, el coeficiente de potencia máximo, en este caso particular, es de 0.51013. O sea que en este modelo en particular, la máxima potencia que podríamos extraer del viento es un 51%. Solamente un 51% del total de la potencia del viento. ¿De acuerdo? Y bueno, cuando conoces el modelo, a veces el fabricante te proporciona la curva del coeficiente de potencia, entonces pues tú puedes hacer eso. Hay ocasiones en donde, aunque el fabricante nos da la curva del coeficiente de potencia, pues esta va cambiando con el tiempo, por el desgaste mecánico, simplemente por calentamiento, por el deterioro propio de todos los elementos con el paso del tiempo. Entonces, esta curva va cambiando y en muchas ocasiones lo que hacen en algunas investigaciones es volver a crear la curva del coeficiente de potencia, o a veces no se vuelve a formar toda la curva, sino simplemente se hacen barridos para poder determinar el nuevo punto de CP máximo. ¿Sí? Y entonces, a partir de ahí, pues reconfiguras tu sistema de control. ¿Okay? Pero bueno, eso es lo que se hace, por eso es importante. Aquí aparece, estamos hablando ahorita de por qué es importante el coeficiente de potencia, ¿sí? Todavía no abordamos la parte del desarrollo matemático, pero bueno, aquí tenemos un sistema típico de un emulador de turbina eólica. Aquí en el bloque que está arriba y a la izquierda está esto representa un emulador de turbina eólica. Es algo con lo que trabajamos. No utilizamos
una turbina real, sino que la emulamos utilizando pues, una computadora y varios dispositivos electrónicos. Entonces, este emulador está conectado aquí a un generador síncrono de imanes permanentes. Es un direct drive, ¿sí? O sea, hay un acoplamiento directo, no hay caja de engranes, el cual tiene su rectificador, y esto, bueno, va conectado a un convertidor boost multinivel. Básicamente se trata de, pues, una tarjeta electrónica de potencia que se encarga de extraer la potencia del generador síncrono de imanes permanentes. Y aquí hay un controlador, ¿sí? Nosotros calculamos la omega R óptima dependiendo de la velocidad del viento que emulamos, que inyectamos en el programa. Entonces, para cada valor de velocidad del viento, se calcula la omega RSP con la formulita que veíamos en algunas diapositivas atrás. Y bueno, el controlador tiene un modelo matemático, que bueno, en este caso particular utilizamos un controlador no lineal, un controlador de ganancias dinámicas, de acuerdo pues a unas expresiones matemáticas que nosotros propusimos eh, para optimizar la respuesta del sistema. Entonces el controlador envía un ciclo de trabajo al convertidor multinivel para que éste pueda extraer la justa potencia del viento que permita que la velocidad de omega RCP sea alcanzada en el generador de inducción de imanes permanentes, y que de esa manera garanticemos la extracción máxima de potencia en la circunvencidad del valor máximo de CP. Eso va conectado, bueno, a un inversor trifásico, y finalmente tenemos una carga trifásica en la última etapa del sistema. Y aquí abajo, bueno, hay un zoom, ¿sí? Están tres componentes de el emulador de turbina eólica, que en la parte de arriba está en el cuadrito de la izquierda y arriba. Entonces, tenemos la velocidad del viento, la cual se puede introducir desde el teclado de la computadora. Hay una plataforma en tiempo real, que básicamente es una computadora de escritorio. Eh, Utilizamos Linux RTI. Y bueno, pues tenemos aquí un manejador de velocidad variable para un motor de inducción. Le mando una señal de 420 amperes, y tenemos aquí una lectura de la velocidad actual, o sea, la velocidad angular actual del motor de inducción. Y pues tenemos también la omega RSP, la cual se calcula. Aquí hay un error, por supuesto, y bueno, pues, se trata de que la omega R se iguale con omega RCP rápidamente. ¿Ok? Así que bueno, esto es en términos generales. Y bueno, pues aquí tenemos unos resultados. La línea cuadrada, la onda cuadrada que se ve ahí en color rojo, representa cuál es la velocidad óptima que nosotros necesitamos para determinada velocidad del viento. La velocidad del viento está cambiando constantemente, pero ahí aparece la velocidad óptima rotacional que deberíamos tener, y las curvas que vemos aquí en color azul, en verde, en negro, en amarillo, en rosa, o sea, representan para diversos modelos eh, la velocidad real, la velocidad real eh, rotacional en el generador. Entonces, vemos cómo en pocos segundos la alcanza, ¿sí? Aquí el sistema es robusto porque está cambiando rápidamente, así lo pusimos, para ver la respuesta que presentaba nuestro controlador, ¿sí? Por cierto que un modelo exponencial para las ganancias dinámicas fue el mejor, ¿sí? Esto lo tenemos también publicado en una revista de Cuartil 1, pero al final les voy a platicar, les voy a dar los links para que la vean si gustan hacerlo más adelante. Ahora sí, vamos a platicar del famoso límite de Hertz. Albert Hertz fue un físico alemán que hace poco más de 100 años, allá por 1919 aproximadamente, publicó un artículo muy interesante en donde él calcula el que se conoció como el máximo valor del coeficiente de potencia.
como el máximo valor de potencia, de porcentaje de potencia que podemos extraer del viento. Él encontró un valor de 16/27, que equivale aproximadamente a un 59.3%. Teóricamente, de acuerdo a lo que Betts planteó, ese es el máximo porcentaje que se puede extraer de la potencia del viento. Eso es lo ideal. El 59.3% o 16/27 de la potencia del viento. Pero bueno, ¿cómo le hizo él? Recordemos que el coeficiente de potencia, como les decía, es igual a la potencia que hay aquí en este disco, aquí donde está la turbina, aquí hay un área de barrido, entre la potencia que incide del viento. Para analizar esto, Betts planteó aquí un túnel de viento. Del lado izquierdo hay un área que es el área S1, es el área aguas arriba, así se le conoce teóricamente, y abajo hay un área que se llama S2, esta área es más grande que la primera, teóricamente, y bueno, pues esta área es el área aguas abajo. Y la S es el área de barrido de la turbina. Ahora bien, aquí hay un principio de conservación del caudal, ¿sí? El caudal, un sistema cerrado, se mantiene. Entonces, el caudal, el flujo, en la primera parte, en la sección del lado izquierdo, es S1 por B1, del lado derecho es S2 por B2, y en el área de barrido de la turbina es S por V. Ahora, Froude, allá por finales del siglo XIX, demostró que la velocidad aquí en donde está la turbina es igual a B1 más B2 entre 2. O sea, es el promedio de la velocidad aguas arriba más la velocidad de salida, aguas abajo, entre 2. Entonces, esta es una ecuación muy conocida. Bien, ahora, vamos a tratar de platicar esto. Aquí tenemos todo un desglose acerca del límite de Betts, ¿sí? Miren, tenemos aquí del lado izquierdo esta ecuación que ya les había planteado. S1 por B1 es igual a S por V, y esto es S2 por B2. Luego tenemos que la velocidad es igual a 1/2 o 0.5 de B1 más B2. Esa también la habíamos comentado. Y también la ecuación 3, que el coeficiente de potencia es la potencia que se extrae en la turbina entre la potencia de entrada o la potencia del viento. Ahora bien, sabemos que la energía es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Esta es una ecuación muy conocida, es la de la energía cinética. Por otro lado, sabemos que la masa es igual a la densidad por el volumen. La S es el área de la sección transversal y la X es la profundidad. Si multiplicamos el área por la profundidad, obtenemos volumen de aire. Multiplicado por la densidad, pues nos da la masa. Ahora, si sustituimos esta ecuación 5 en la 4, está la M, va a quedar 0.5 por la M, que es ρ por S por X, y luego por la velocidad al cuadrado. Si calculamos el diferencial del lado izquierdo y del lado derecho, tenemos que el diferencial de la energía es 0.5 por ρ S, velocidad al cuadrado, por el diferencial de X. Ahora, también sabemos por definición que la potencia es la energía por unidad de tiempo, o sea, la derivada de la energía respecto al tiempo. Así que si sacamos la derivada de la energía respecto al tiempo en la ecuación 7, tendríamos la potencia y nos quedaría la ecuación 7, pero agregando en la parte de abajo el diferencial del tiempo. Y bueno, la derivada de la profundidad X respecto al tiempo no es otra cosa que la velocidad, ¿verdad? Distancia sobre tiempo es velocidad por la velocidad al cuadrado, que es la velocidad cúbica. Entonces, aquí llegamos a la ecuación número 9. Entonces, la potencia eólica es 0.5 por ρ por S por B cúbica. Esto es en la turbina. Si sustituimos los índices 1 y 2, pues tendríamos la potencia 1, que es la potencia que hay en el viento, y la potencia 2, que es la potencia de salida. Ahora bien, aquí en la parte central de la diapositiva tenemos que la potencia que se extrae en la turbina, pues no es otra cosa que la potencia de entrada menos la potencia de salida. P1 menos P sub 2. Aquí aparecen los equivalentes, luego se hace la factorización, y aquí, bueno, estoy usando un pequeño truquito
en donde B1 al cubo lo estoy separando como B1 por B1 al cuadrado, y B2 al cubo también lo estoy separando como B2 por B2 al cuadrado. ¿Por qué? Porque S1 por B1 y S2 por B2, si nos fijamos en la ecuación 1, es lo mismo que S por V, lo mismo. Entonces se puede cambiar S1B1 y S2 por B2 por SV. Se puede factorizar y después esta velocidad por la ecuación número 2 sabemos que es 1/2 de B1 más B2. ¿De acuerdo? El punto 5 dividido entre el 2 nos queda 1/4 de ρ por S, y multiplicando los binomios nos queda aquí esta expresión algebraica, B1 al cubo menos B1 por B2 al cuadrado, etc. Esto al final de cuentas, muchachos, es una función que depende de B1 y de B2. Entonces la potencia extraída ahí en la turbina pues va a quedar 1/4 de la densidad por el área, y aquí una función de B1 por B2. Rho es constante, la densidad del aire, la S es constante, es el área de barrido de la turbina, y esta función es la que hay que derivar. Esta función es la que hay que optimizar. Entonces lo que hacemos es derivar y luego igualar a 0, y de aquí se obtienen los números críticos, o sea, se está optimizando la función. Entonces, al hacerlo, nosotros obtenemos aquí un par de números críticos. El primero es absurdo porque no podemos tener una velocidad negativa. Entonces, el número crítico que probablemente optimice la función es este B1 entre 3. O sea, cuando la velocidad de salida es 1/3 de la velocidad de entrada, aparentemente aquí se optimiza esta función f de B1, B2. Se usa el criterio de la segunda derivada, y bueno, es menor que 0, siempre. Es una función cóncava hacia abajo, por lo tanto hay un máximo. Ahora, el coeficiente de potencia, recordemos que es el cociente de la potencia extraída, que es esta, entre, aquí abajo está la potencia de entrada, ¿sí? Que es una de las ecuacioncitas que está acá en el número 10, ¿sí? Y bueno, pues aquí al simplificar llegamos a esta expresión matemática. Y si ahora la B2 se cambia por 1/3 de B1, llegamos a este resultado de la ecuación 17. Y aquí fue donde llegó Betz, 16/27 de S entre S1. Ahora, aquí, ¿cuál fue el problema, muchachos? Bueno, que Betz asumió que S entre S1 es la unidad, pero eso no es así. O sea, S entre S1 no es 1. O sea, ese es el área de barrido de la turbina y S1 es el área aguas arriba. Entonces, este 16/27 durante décadas se admitió como el eh, límite de potencia, el límite del coeficiente de potencia en aerogeneradores, ¿sí? Cuando yo empecé a estudiar esto, ¿qué fue? En el 2017, a finales del 2017, acababa de entrar a estudiar mi segundo doctorado, platicaba con mi director de tesis al respecto, dijo, bueno, Genaro, pues, trabaja sobre él, hace una propuesta y pues vamos a ver, ¿no? Yo pensé que quizás este límite pues podía ser excedido, ¿sí? Y por aquel entonces, bueno, tuve la oportunidad de asistir a un evento organizado por la Fundación Nobel en Gotemburgo, en el Centro de Conferencias del Goethe Towers de Gotemburgo, y bueno, tuve la oportunidad de escuchar a 7 ganadores de premios Nobel en ese evento, y vaya, me conmovió profundamente, ¿no? Ellos hablaban acerca, bueno, el tema del congreso fue The Future of the Truth, el futuro de la verdad. Ellos decían que la verdad es relativa, que la ciencia es perfectible, y que a final de cuentas lo que llamamos leyes de la naturaleza son una generalización para explicar los fenómenos que apenas alcanzamos a comprender, pero que en el momento en el que surge un nuevo fenómeno que no puede ser encapsulado, no puede ser explicado por las leyes que establecimos, entonces las leyes se tienen que modificar o se desechan, se crean nuevas leyes. Entonces, así es como avanza la ciencia. Entonces, bueno, pues yo me puse a trabajar al respecto. Y bueno, eh, créanme que lo intenté muchas veces. En 7 revistas me rechazaron mi propuesta.
Decían, algunos simplemente decían que no era el scope de la revista. eh, una sí fue muy dura, me dijeron, Bess no puede estar equivocado, esto está mal. Hay varios investigadores que han tratado de demostrar que el límite de Bess puede ser excedido, pero eso no puede ser posible. Vaya, cuando vas en contra de una idea tan arraigada, es muy difícil, es muy difícil. Pero bueno, afortunadamente el año pasado, cuando lo mandé a una revista que se llama Mathematical Problems in Engineering, les gustó mi trabajo y me dijeron, mire, doctor, ¿sabe qué? Eh, Está muy bien su trabajo, nada más le recomendamos que revise tales publicaciones porque ya se ha demostrado que el límite de Bess se puede exceder. Y bueno, pues aquí están las referencias. Hay artículos formales publicados en donde el límite de Bess se ha excedido. Por ejemplo, miren, aquí en la referencia 25 hay un límite de punto, o sea, hay un valor de coeficiente de potencia de 0.67. Acá tenemos de 0.8 a 0.93, aquí 0.953, 0.954 y de 0.85 a 0.9. Entonces, pues yo los puse como referencia para respaldar mi análisis y finalmente después de 7 rechazos, eh, pues vimos como un halo de luz se comenzó a filtrar entre las nubes y tuvimos éxito con esta publicación. Entonces, pues hay algunos artículos en donde hay diseños teóricos de turbinas eólicas que exceden el límite de Betz y hay otros que son sistemas físicos completamente controlados en donde, vaya, el aire está completamente encapsulado por un túnel completamente hermético, entonces, pues prácticamente o sea, no tienes pérdidas y así es como se pueden obtener pues estos valores de coeficiente de potencia que pues parecían irreales, ¿no? En su tiempo. Bueno, idealizando la extracción de la potencia. ¿Sí? Ya estamos por terminar. Eh, o sea, ¿cuál es el detalle? El detalle es el cociente S entre S1 del que platicábamos, el que Bess aproximó como un 1, ¿sí? Si tomamos aquí la ecuación de la izquierda, S por 1 por B1 es igual a S por V, y bueno, la V es B1 más B2 entre 2. Si de aquí se hace el despeje, este cociente da 3 medios. Y con esto el coeficiente de potencia daría 8 novenos. Entonces es un valor mucho más alto, mucho más alto. Sin embargo, todavía hay valores por arriba de él. Hay algunos autores que hacen el cálculo de 8 novenos. Pero bueno, aquí todavía hay un problema. Y el detalle está en que, fíjense mis estimados, eh, finalmente lo que estamos haciendo es trabajar con una función de optimización en donde aparece la potencia, pero lo que realmente interesa optimizar es el coeficiente de potencia, o sea, el cociente de la potencia extraída entre la potencia que incide del viento. Y resulta que al hacerlo, pues este cociente S entre S1 en realidad depende de algo que yo aquí llamé BQ. BQ es el cociente de B2 entre B1, o sea, la velocidad de salida entre la velocidad de entrada. Porque en los análisis anteriores estamos sustituyendo el número crítico que se obtuvo al derivar una función, igualarla a 0, pero en donde nada más estaba inmiscuida la potencia, no el cociente de las potencias, no el coeficiente de potencia. Entonces, en un sentido más estricto, este cociente es entre S1, este cociente de áreas, depende de la velocidad de salida entre la velocidad de entrada. Y entonces, aquí al final, tenemos 3 ecuaciones. Tenemos la ecuación del coeficiente de potencia que estamos proponiendo. Este es súper, ultra, hiper ideal, lo reconozco. Después tenemos en la ecuación 22 el coeficiente de potencia típico, esa es la ecuación típica del coeficiente de potencia que propuso es. Y aquí abajo está para cuando tenemos un cociente de áreas de 3 medios y un coeficiente de potencia máximo de 8 novenos. Bueno, pues aquí tenemos las gráficas. La de color amarillo representa el coeficiente de potencia completamente ideal, ¿sí? Entonces, teóricamente se podría alcanzar un coeficiente de potencia de 1. Pero ¿eso qué significa? Eso lo que significa, eso son matemáticas, mis estimados,
Y aquí mi postulado es que para que el coeficiente de potencia sea 1, para que se pueda extraer toda la potencia, entonces, pues la velocidad de salida tendría que ser 0, y entonces el área de salida tendría que ser infinito, para que 0 por infinito, que es una indeterminación, de alguna manera pudiera hacer que ese producto fuera 1, ¿sí? Es decir, si queremos que este límite tienda a 1, entonces el área de salida tendría que crecer infinitamente, tendría que superar a la Tierra y a la Vía Láctea y al universo conocido. Estoy hablando desde el punto de vista de matemáticas, por supuesto, ¿verdad? Para que se pudiera alcanzar el 1. Pero bueno, finalmente, eso es lo hermoso de las matemáticas. Por supuesto que en un sistema físico, pues esto no es posible. ¿De acuerdo? Pero bueno, pues ahí están las 3 curvas. Lo que es un hecho irrefutable es que se ha demostrado que el límite de Betz se ha sobrepasado. Y bueno, pues aquí está el artículo publicado. Mathematical Problems in Engineering, ¿sí? Aquí, bueno, pues tomé un pantallazo de la página hoy en la mañana. Al día de, bueno, lo publicamos el 20 de julio del año pasado. Hasta el momento ya tiene 2.497, casi 2.500 vistas, y lo han descargado 371 veces. Y bueno, pues me costó muchísimo trabajo publicarlo, pero ahora pues he recibido pues muy buenos comentarios y felicitaciones por parte de la comunidad académica internacional. Y bueno, pues ya para terminar, aquí está la liga, mi liga de investigador. Entonces, aquí pueden ustedes ver mis investigaciones en el Google académico. Y bueno, aquí tenemos un par de publicaciones ya del año 2022 en revistas JCR, ¿verdad? Que son de las mejores que hay. Y bueno, publicaciones del 2021 y muchas más. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues por mi parte esto ha sido todo. Nada más, bueno, pues comentarles, y bueno, este es un congreso de industrial y se habla también de la creatividad, que bueno, pues es importante no desistir. Si tienen alguna idea, muchachos, si ustedes creen en ella, si están convencidos, bueno, trabajen y no importa, no importa lo que te digan, si tú estás convencido, si tú sabes que lo que estás proponiendo realmente es algo que vale la pena y que es algo innovador, pues entonces adelante, no claudiques en tu empeño y al final de cuentas, pues lo importante no es cuántas veces te caigas, cuántas veces te rechacen, sino que al final de cuentas tú puedas demostrar que tu idea fue la correcta. Bueno, pues muchas gracias, mis estimados, y aquí estamos a sus órdenes. Si hay alguna pregunta, duda, crítica, sugerencia, estamos a la hora.